bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. Iniciamos aquí una nueva semana, hoy 14 de septiembre del 2020. Recuerden que ya no tenemos estado de excepción, a cuidarse cada uno, ahora muchísimo más responsables y conscientes. Nos mantenemos en emergencia sanitaria, así que no vayan a creer que porque se levantaron algunas medidas ya no tenemos emergencia sanitaria. Gracias a quienes se encuentran con nosotros en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes están unidos con nosotros a través de www.pichinchacomunicaciones.com.c en el mundo entero. Gracias también a quienes se van uniendo a nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones, de La Mañana Morocha, en Facebook Live, y gracias también a quienes van saludando ya, poniendo presente esta mañana en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Igualmente me encuentran así en Instagram, @Salomé 1819 de la mañana y 14 minutos. Bienvenidos, esto es La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana con 14 minutos y ya conversábamos con nuestros queridos amigos de Punto Noticia, con Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Obviamente todos los días nos traen información súper importante. Y hablábamos sobre el programa del día de hoy que tenemos preparados para ustedes y es sobre el cambio climático. Si bien es un tema que ya se viene tratando hace mucho tiempo, en primer lugar es necesario aclarar dos conceptos que si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea, como sinónimos, pero no lo son. El cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivado de las actividades del ser humano. Están provocando además variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. ¿Por qué? Porque los cambios climáticos en el planeta Tierra se han dado siempre desde su origen. Sin embargo, ahora son mucho más acelerados porque estos cambios podrían durar incluso menos de 200 años y eso podría causar incluso la extinción de muchas especies, incluyendo la nuestra. Si no tomamos acciones y cambios en estos momentos, podría ser irreversibles. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros el cuidar nuestro planeta. Y ya mucho más allá del cliché de que sí, que el medio ambiente, que hay que cuidar, que las plantitas, que no botemos basura. Mucho más allá de todo eso es el tomar conciencia de que este es un tema sumamente importante y que si nosotros no tomamos esta responsabilidad ahora, podría ser irreversible. Y ahí sí, no tenemos a dónde corrernos, porque si nos quedamos sin planeta y nos quedamos sin tierra, ¿a dónde nos vamos a ir? Es bien difícil que nos vayamos a otro planeta en estos momentos todavía. Así que es una responsabilidad sumamente grande para todos hablar el día de hoy también sobre el cambio climático y también lo que causa en nosotros el cambio climático y los rayos UV altos. Hace algún tiempo ya veníamos hablando sobre estos UV, de que tienen que tener mucho cuidado. Ya escuchábamos ahí a los señores del INAMI que nos decían, el día de hoy van a haber rayos UV muy altos, así que protéjase, cuídese. Y a veces decíamos, bueno, es un fenómeno natural por ahí aislado, pero hoy en día, especialmente en la ciudad de Quito, en nuestra provincia de Pichincha, tenemos muchísimos más problemas sobre estos UV. ¿Qué son realmente los rayos UV? ¿Y por qué nos afectan tanto? ¿Por qué nos dicen que tengamos tanto cuidado? Lo vamos a tratar el día de hoy en nuestro programa. La pregunta para ustedes que nos acompañan en Facebook Live de Pichincha Comunicaciones, ¿crees que la pandemia causó un impacto positivo o negativo en el medio ambiente? ¿Qué creen ustedes? ¿El haber estado encerrados nos ayudó a que bajemos un poco este calentamiento global? Vamos a conversarlo el día de hoy con dos expertos. Bienvenidos, 9:17, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 18 minutos nos acompaña esta mañana el ingeniero David Tonato. Él es el técnico del área de la red hidrometeorológica y quiero darle la bienvenida para conversar justamente sobre el cambio climático y los rayos UV que son tan altos en estos momentos. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo de parte del INAMI. Felicidades por tratar este tema de salud pública tan importante e interesante para todos. Justamente lo que usted ha dicho, ingeniero, es un tema de salud pública, es un tema que nos afecta a todos, que nos responsabiliza a todos y que ya es hora de que empecemos a tomar conciencia absolutamente todos.
Estimado ingeniero, ¿qué son primero los rayos UV? Porque claro, a veces nosotros escuchamos y tratamos de entender un poco, sale el INAMI y dicen, salen en todos los noticieros, el día de hoy tienen que cubrirse porque va a haber alto grado de radiación en la ciudad de Quito especialmente. ¿Por qué especialmente en la ciudad de Quito y qué son estos rayos UV? Bueno, voy a tratar de ser un poquito menos técnico, como usted dijo, soy Por técnico, favor, ¿no? a lo criollo, por favor, ingeniero. Sí, con gusto, con gusto. Bueno, es una parte de la energía que nos entrega el Sol. En realidad hay una gama muy grande de energías que nos entrega y a eso se le llama espectro electromagnético, ¿sí? Como parte de ese espectro electromagnético tenemos la radiación infrarroja, que es la que produce la sensación de calor, la radiación visible, la que nos permite ver las cosas, y la radiación ultravioleta, el tema de conversación. Esta última, la radiación ultravioleta, se subdivide en tres radiaciones UV, la UVA, la UVB y la UVC. Cada una con diferentes longitudes de onda, viajan desde el Sol hacia nuestra superficie. El Sol lo tenemos a 150 millones de kilómetros, ¿no? Y viaja a la velocidad, obviamente, de la luz, en un tiempo de más o menos unos 8 segundos. Y claro, o sea, viajan en forma de ondas, los fotones, y llegan cada una con su diferente energía, y por eso causan diferentes efectos en los seres humanos, animales y plantas. Ahora, normalmente se supone que el Sol es parte de la vida en el planeta. Es parte, obviamente, del crecimiento de las plantas, nos ayuda a nosotros, incluso nos da vitaminas para que nosotros podamos desarrollarnos de manera correcta. Se dice que los guaguas tienen que salir al solcito para que les haga bien. Entonces, ¿por qué ahora, últimamente, ya no es tan bueno salir al sol? Bueno, como usted ha dicho, en realidad el sol es nuestra fuente de vida, ¿no? Si es que no hubiese existido el sol, no conoceríamos nada como lo conocemos ahora. Así es. De hecho, como usted bien dijo, sintetiza la vitamina D que fortalece el calcio en los huesos, entonces sin el sol no seríamos como nos vemos ahora al menos. Claro. Bueno, en todo caso, en cuanto a las horas que sean más fuertes o no, es un tema de investigación muy continuo en el que nos hemos centralizado varios años. Solo lo que se puede medir se puede entender. Nosotros a partir del 2012 tenemos equipos instalados alrededor del país. Y bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente porque una investigación, según la OMM, la ONU y distintas entidades de investigación, dicen que datos analizables, al menos deberíamos optar por 30 años de datos. Entonces, lo hacemos continuamente. No se puede asegurar que exista mayor o menor radiación que hace unos 100, 50, 40 años aún. Sin embargo, el mejor indicador es la cantidad de ozono que existe en la atmósfera. El ozono es nuestro único protector y lamentablemente siempre es afectado por la contaminación. Hemos hablado, sí, ya venimos escuchando este tema hace mucho tiempo de la capa de ozono y que, por ejemplo, los aerosoles, la emisión de gases tóxicos que se emiten a la atmósfera son quienes están hasta cierto punto dañando y destruyendo la capa de ozono. Y esa es la causa por la cual el clima está cambiando tanto, porque nosotros decimos, estamos acostumbrados a que en Quito tenemos las 4 estaciones. Y eso lo hemos vivido mucho tiempo. Sin embargo, solamente tomando en cuenta este momento. En este momento, el verano en Quito tenía que haber sido mucho antes. Ahora ya tenemos estos vientos huracanados que son de los típicos veranos, por ejemplo, en Quito. Y el sol a ratos aparece, de repente sale una lluvia y decimos, bueno, no es que está lloviendo, entonces ya no hay tanto efecto climático. Sin embargo, este cambio brusco de temperatura, este cambio brusco de clima, ¿es parte del calentamiento global y qué es lo que ocasiona? Obviamente, como les decía, nuestro mayor protector en cuanto a la radiación ultravioleta es el ozono. A mediados del siglo XX, irresponsablemente, sin estudios previos, se utilizaron químicos llamados CFC, clorofluorocarbonos. Ahora hay los hidrofluorocarbonos y cada vez pueden ir incrementando todos estos efectos en cuanto a la contaminación ambiental, ¿no? Ventajosamente el protocolo de Montreal en 1987, bueno, y justo no estamos, creo, el 16 de este mes, se cumplen, me parece que 33 años de la firma del protocolo de Montreal, justamente la protección de la capa de ozono. Estamos muy cerca,
creo que es pasado mañana. En todo caso, todo tiene que ver con la contaminación, absolutamente todo. Sin embargo, aquí en Quito y en general en la región interandina, tenemos muchos factores que incrementan este efecto. Por ejemplo, la época del año, como usted bien ha dicho, que ha sido tan variable ahora. Nosotros estamos acostumbrados que en verano tenemos soles fuertes, cielos despejados. Entonces, teóricamente la época del año ha variado, como usted bien dice. La latitud, acuérdense en que estamos en latitud cero, ¿no? Además. Cuando nosotros estábamos en la escuela siempre nos enseñaron que la Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Sí, exacto. Entonces nosotros, por ende, estamos, a diferencia de todo el mundo, mucho más cerca del Sol. Entonces, ¿Eso nos pone en mayor riesgo? Exacto, estamos más cerca del Sol. Son kilómetros, más. pero lamentablemente el ozono está distribuido en la atmósfera. Entonces, al estar más alto, tenemos menos atmósfera que nos cubre. De hecho, si es que juntaríamos todas las moléculas de ozono, tendríamos unos 5 milímetros de grosor de ozono. Entonces, mientras más alto estamos, más riesgo tenemos. Por eso es que los andinistas tienen que cuidarse muy bien cuando suben a las alturas. Se queman los cachetes. Sí, pierden la vista, ¿no? Por eso deben tener mucho cuidado con las gafas que utilizan. La hora del día es otro de los factores que inciden en el incremento. ¿Es por la posición del Sol? Por la posición que tiene el Sol. Sí, exacto. Nosotros tenemos en el planeta Tierra nada más una inclinación de 23 punto algo grados, no recuerdo muy bien las decimales, pero acá en el Ecuador simplemente tenemos esos 23 grados de inclinación y casi todo el tiempo, solo en los solsticios, cuando es el día sin sombra, se le llama, cuando el sol está más cerca de la Tierra y de hecho es acá. Entonces lo tenemos más cerca, tenemos todas las de perder por ese lado. La altitud, como les decía, juega un papel preponderante por la menor cantidad de atmósfera que nos cubre. No es tan cierto que cuando me voy a la costa tengo que utilizar el protector solar. Acá deberíamos utilizar con mayor frecuencia por índices. Total. Uno de los indicadores es que, por ejemplo, los problemas de pterigium, cataratas, están acá en la Sierra. Se dan por el sol, claro. Claro, yo había conversado con oftalmólogos y prácticamente no se hacen operaciones a nivel del mar, cuando acá en Quito la mayoría de deportistas o aficionados al deporte han tenido al menos una operación de pterigium. Además, los tipos de nubes, si nosotros salimos y vemos las nubes, las que tienen brillitos a los costados, son las que incluso incrementan la cantidad de radiación ultravioleta. Hay nubes con brillitos a los costados, nunca me había fijado, ingeniero, ¿qué significa eso? Así es, cada una tiene su nombre, ¿no? Como lo decía, no estoy muy técnico en ese sentido, pero en realidad todas las nubes contienen partículas de agua. Esas partículas de agua pueden convertirse o simular una lupa. Entonces, por eso brillan. Entonces es peor. Sí, también lo incrementan. Además, la reflexión, como les decía, mientras más alto en la nieve, por ejemplo, tienen que cuidarse mucho más. Claro. La nieve refleja un 80% al menos de la radiación. Entonces, cuando subimos a las montañas o a la nieve, tenemos un ataque por arriba y por abajo, en realidad, con la reflexión. Increíble. Entonces, los cuidados tienen que ser mucho más grandes. Ingeniero Tonato, estamos hablando ahora de que le dimos un respiro al planeta por haber estado en cuarentena. Nos guardamos en casa, nos quedamos adentro. ¿Es verdad que le dimos un respiro al planeta o es solamente que tratamos con eso de calmar un poquito nuestra conciencia y decimos, bueno, por lo menos le hicimos bien al planeta? Por ahí nos decía Andrew Guevara, dice, saludos desde Ambato. En lo personal sí se nota la diferencia en el clima. Aquí en Ambato yo siento el aire un poco más limpio. Y es verdad, yo vivo en un lugar un poquito más alto y yo veía todas las mañanas tempranito y se ve hacia el centro y hacia el sur una capa ploma encima de la ciudad. Ahora esa capa casi no está. ¿Es verdad que le dimos el respiro al planeta? Yo diría que sí, en realidad. Bueno, existieron comunicados de la Organización Mundial de Meteorología en los que se vio un desarrollo de la recuperación de la capa de ozono un poco más acelerado, alrededor de los meses anteriores en los que estábamos confinados. Bueno, y fue evidente, ¿no? Todos creo que salimos de algún momento a la terraza o a la ventana a ver la diferencia y se veía en realidad el paisaje, al menos acá en Quito. Así es. Mi experiencia.
Y nosotros también, como decía, tenemos instalados alrededor del país 9 estaciones que miden la radiación ultravioleta y encontramos, por ejemplo, en Santa Elena, una homogeneidad en varios días de los datos, en los que, claro, sigue siendo alto, un índice de 11, pero se repetía por varios días. Era algo que nunca había pasado, al menos en los análisis que habíamos hecho, no se había encontrado. Entonces, bueno, tenemos que ir mucho más a un análisis mucho más profundo, pero sí, se nota y son comunicados oficiales en los que la capa de ozono sí se regeneró de alguna forma y más aceleradamente. Es aquí en la ciudad de Quito, obviamente por los factores que nos acaba de mencionar hace un momento, donde se ve más fuerte este cambio climático, o hay otras áreas del Ecuador donde se ha visto afectada, tal vez la Amazonía, se ha visto también afectado por este cambio climático, o es más aquí arriba que estamos, por todos los factores que usted dice, estamos más cerca, estamos más arriba, estamos además perpendiculares, donde se ha visto más el cambio climático. Bueno, yo creo que es en general, no nos olvidemos del problema que tenemos en la vía Baeza-Lago Agrio, ¿no? Es un socavamiento producido de hecho por el río Coca. Entonces todos esos son efectos que simplemente van sumándose a la irresponsabilidad del ser humano. No, nada más que eso. Es en general. Debe ser en general. No es nuestro país, es el mundo entero. La contaminación que se dé en cualquier país se va a reflejar acá y lo mismo de acá a otro país. ¿Existe alguna manera de reducir los rayos UV en algún punto? Es decir, recuperar la capa de ozono en su totalidad. Yo creo que, personalmente creo que es un tema de educación muy profundo, muy profundo. De hecho, como les digo, la capa de ozono depende exclusivamente de los niveles de contaminación. Entonces yo creo que en primer lugar todos debemos hacer algo. El INAMI se ha comprometido con el Ministerio de Educación en justamente dar este tipo de charlas, no solo a la radio, a medios de comunicación masivo, sino llegar a las escuelas, ¿no? Creo que los niños ahora tenemos que pasarles la posta de nuestra irresponsabilidad y educarles en todo lo que hemos fallado nosotros, ¿no? Sí. Ahora, la idea es que debemos cuidar los mares, debemos cuidar nuestra Amazonía. Acuérdense que el O3 básicamente es oxígeno descompuesto y formado el átomo de ozono en base al oxígeno. Entonces, si tenemos más oxígeno, vamos a tener más ozono. ¿Y quién produce el oxígeno? Las plantas. ¿Y cuál es el 80% de oxígeno que se genera en el mundo? Es básicamente por los arrecifes de coral. Y nosotros, el papelito, el plástico, el vaso que botamos en la calle, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al mar. Todos llegan al río y al mar. Sí, así es. Entonces, todo es una cadena y creo que todo empieza desde la educación y la responsabilidad. Si no les educamos a nuestros hijos ahora, que no sé si estamos a tiempo en realidad, ¿no? Pero es algo que lo debemos hacer y lo vamos a hacer y es una responsabilidad de cada uno. Ingeniero David Tonato, estamos conversando sobre el cambio climático y claro, nosotros, muchos de quienes nos escuchan pueden decir, no, es que esos son decisiones de gobiernos, decisiones de las grandes potencias para poder realmente cambiar el planeta, pero hay mucha responsabilidad que también cae sobre cada uno de nosotros como individuos y usted lo bien lo está diciendo. ¿Cuáles son las acciones que podríamos tomar el día de hoy para empezar a revertir eso desde nuestros hogares? Si por ahí los cambios que tienen que haber de los gobiernos serían espectaculares, porque tendríamos además que cambiar un sistema total. El consumismo es el que está consumiendo también al planeta entero y eso debemos cambiar. Pero si no hay quienes consuman y quienes tengan conciencia de lo que están consumiendo, esas grandes empresas, esas grandes potencias tendrán que cambiar obviamente también su forma de hacer y decir las cosas. ¿Qué son las acciones que podríamos tomar efectivas el día de hoy, mi estimado ingeniero? Así es, ¿no? Bien lo dice, las 3 R's: reciclemos, reusemos y reutilicemos. Al menos eso podemos hacer por lo pronto. O si no, simplemente las muestras que estamos teniendo últimamente, me parece a mí que son un aviso y creo que los más perjudicados serán nuestras siguientes generaciones. Hace 2.000 millones de años no había O3 y cuando no había O3 pues no había vida. Había vida en el fondo del océano desde donde empezó. Entonces, si nos quedamos sin ozono, nos quedaremos sin vida. La radiación ultravioleta C que les comentaba es teóricamente 100% detenida por la capa de ozono. La radiación ultravioleta B
es detenida en un 95% y la UVA en un 5%. Es decir, que penetra en un 95% a la superficie. Entonces, todo eso puede ir variando con el tiempo. Mientras menos ozono tengamos en nuestra capa, más afectaciones vamos a tener. Los casos de cáncer de piel van a incrementar, nuestra comida va a ser muy limitada. Todo, absolutamente todo, incluso la energía, depende del sol. Así es, así que mi estimado ingeniero, creo que igual todos nosotros podemos hacer un montón de cosas diariamente, como no desperdiciar recursos, apagar la luz, no desperdiciar el agua, tener mucho cuidado con la basura, que si podemos reciclar en casa es mucho mejor. Recordemos que si alguien tiene un patio por ahí, el plantar un arbolito ya nos ayuda un montón, el cuidar a la naturaleza y sobre todo educar a las nuevas generaciones para que no cometan los mismos errores que nosotros. Eso es súper, súper importante. Así que si usted cree que si las acciones que usted realiza diariamente en su casa no sirven de nada, pues le digo que está equivocado. Todas las acciones que realizamos nosotros crean un impacto y si es que es un impacto positivo, es muchísimo mejor. Ingeniero David Tonato, quiero agradecerle muchísimo por estar aquí con nosotros, por explicarnos de manera criolla, como decíamos al inicio del programa, sobre el cambio climático y lo importante que es que tomemos conciencia sobre lo que está sucediendo y que es algo que no para. Si es que nos quedamos en casa, también estamos ayudando un montón, no solamente con la emergencia sanitaria, sino también con el medio ambiente. Sí, gracias. Igual de parte del INAMI, nosotros sacamos los pronósticos diarios. De hecho, para hoy el pronóstico de UV está entre 9 y 12. El máximo esperado normalmente en el mundo es 11. Entonces hoy podemos... Y hoy estamos entre 9 y 12. Sí, hoy el pronóstico es entre 9 y 12. Actualmente estamos alrededor de entre 7 y 8. Estamos midiéndolo en la página del INAMI. Entonces, si es que podemos manejar la cartilla, que les podría compartir también, en la que el INAMI comparte, de hecho, el pronóstico con todas las medidas de protección que deberían tomarse. Entre 7 ya necesitamos protección, siempre utilizar un buen protector solar, gorra, manga larga, y de hecho todo este confinamiento nos ha hecho perder un poco ese color que ya teníamos antes, que era de hecho una parte de la protección que nuestro cuerpo va generando para ayudarnos continuamente. Quiero agradecer muchísimo, ingeniero Tonato, gracias por estar aquí con nosotros hablando ya de la parte del clima. Vamos a regresar después del corte, vamos a regresar obviamente con un doctor que nos va a hablar justo de lo que hablaba el ingeniero y es el impacto que está generando estos rayos UV en nuestra piel. Así que vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Gracias, ingeniero. 9:42 a.m. Gracias a quienes se unen a nosotros a Pichincha Universal. Estamos hablando sobre el cambio climático y los rayos UV que se producen en estos momentos. Ya veníamos hablando de este tema hace mucho tiempo, hace muchos años, y sin embargo hemos visto que las acciones que se toman tal vez no han sido en gran escala como lo esperaríamos. Sin embargo, la responsabilidad y la conciencia que podemos tener cada uno de nosotros pueden hacer un cambio importante en nuestro planeta. Leo Peña Herrera dice, en Quito el riesgo es la perpendicularidad de los rayos del sol. Muy bien dicho, la capa de ozono se regenera con los relámpagos y las tormentas eléctricas. Ahí el O2 más O más E, que es el O3 del que hablaba el ingeniero Tonato también, y por eso se demora bastante en regenerarse. Ahora lo mejor para retener los rayos ultravioletas es tener cactus. Su biodisposición con la luz retiene a absorber la radiación ultravioleta. Quito debe sembrar cactus como locos o penco azul. Muchísimas gracias, Leo. Creo que además es lindísimo tener pencos cerca de casa, así que si quienes pueden hacerlo, podemos sembrar. Creo que cuidar la naturaleza es lo más importante. Soledad Orozco dice, increíble, se sigue hablando de cambio climático cuando lo que vivimos, lo que estamos es de emergencia climática. Es muy bien cierto, mi querida Soledad Orozco, también vivimos una emergencia climática. Si esto no lo hacemos en estos momentos y no tomamos acciones realmente efectivas, no va a haber marcha atrás. Y estamos viviendo una emergencia climática. Estoy completamente de acuerdo, mi querida Sol. Un abrazo gigante a Vane Cano, que se acaba de unir a nosotros, Jorge Viñati, Willow KSMG, Alexandra Enríquez, Jairo Pachay. Muchas gracias por estar con nosotros también en nuestra transmisión en Facebook personal. Dice, si de verdad queremos hablar de lo que las personas podemos hacer para no empeorar la crisis climática, deberíamos dejar de poner curitas en gangrena, reciclar, cuidar los recursos, no malgastarlos. Sí, es correcto, debemos hacerlo, pero ya no es suficiente. Es hora de disminuir o frenar el consumo de carne, leche y derivados. Esto es una crisis, hay que hablar
de lo que nadie quiere hablar. Muchísimas gracias por ese mensaje que nos llega también a diversos canales de Pichincha Universal. Y tienes toda la razón, porque vamos a hablar en otro programa sobre lo que es el consumo de carne, la leche y los derivados, que generan muchísimo daño al medio ambiente y aportan un montón al calentamiento global. Así que es una conciencia de cada uno de nosotros lo que debemos hacer y cómo debemos protegernos. Creo que ya está con nosotros en estos momentos, ya se está uniendo nuestro siguiente invitado. Quiero darle la bienvenida a nuestro doctor el día de hoy. Es el doctor Patricio Freire, él es dermatólogo. Según la American Cancer Society, los rayos UV dañan el ADN de las células de la piel. Los cánceres de la piel comienzan cuando este daño afecta el ADN de los genes del crecimiento de las células de la piel. Ya está ahí con nosotros el doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Buenos días, bienvenido a La Mañana Morocho. ¿Me escucha? Un gusto, Carlita. Estamos sin video, mi estimado doctor. No sé si podemos prender su cámara porque tenemos algunos... aquí me dice stop video, pero no. No, Ahí no sí. le vemos, pero le escuchamos perfectamente, doctor. Así que, bueno, veamos si es que le puede Start video. la camarita. ¿Sí? Si no tiene que estar ahí una rayita. No le vemos al doctor, pero le escuchamos perfectamente, doctor. Así Está que... la rayita. Cuando hablo, por supuesto que sí. Sale y aquí está. Abajo está prendida la cámara, todo. Pero así es a veces la tecnología. A veces es así la tecnología. Mientras lo escuchemos, estamos perfectamente bien, mi estimado doctor Patricio Freire. Gracias por estar aquí con nosotros. Conversábamos hace un momento con el ingeniero David Tonato, que es técnico del área de la red hidrometeorológica del INAMI. Y él nos comentaba y nos estaba contando exactamente qué son los rayos UV y cómo están cayendo mucho más fuertes ahora, especialmente en la ciudad de Quito y aquí en el país. Hablábamos sobre el calentamiento global y el cambio climático, que está generando la actividad del ser humano y que viene generando hace muchos años. Y obviamente la preocupación que tenemos todos de que esto sea ya en un punto irreversible. Pero sin embargo, a veces no nos damos cuenta de que nuestras propias acciones están generando un daño a nosotros mismos, estimado doctor. Ahí está con nosotros. ¿Cómo está? Es importante. Aparecí. Muy bien. Ahí apareció el doctor. Doctor, justamente... Ya ve, no solo soy dermatólogo, soy un mago también. Mago también. Y sería bueno que como mago nos diga qué es lo que tenemos que hacer para realmente cuidarnos. Es verdad que aquí en la ciudad de Quito, en Pichincha y aquí en el Ecuador, estamos mucho más expuestos a los daños que nos ocasiona el sol en la piel. Por supuesto que sí. Entendamos primero que el sol, a través de sus explosiones que permanentemente suceden en el astro rey, emiten un espectro de radiación electromagnética que llega a todos los planetas del sistema solar y la Tierra no es la excepción. Muchos de estos, por su longitud de onda, se quedan fuera de la Tierra. Entendamos que la longitud de onda, para entendernos perfectamente, es como lanzar una piedra en un estanque, se hacen pequeñas olas circulares que se van expandiendo. Esa vendría a ser la longitud de onda. Estas energías se miden en nanómetros, la milésima de un milímetro. Y entonces las longitudes de onda que se quedan fuera de la Tierra son aquellas que están por debajo de los 280 nanómetros, que son los ultravioletas C. Esos se generan a veces en cámaras de bronceado o cosas de estas, lo cual hay que tener mucha precaución. Y los que atraviesan la atmósfera son el ultravioleta B y el ultravioleta A. Se está viendo que incluso efectos sobre la piel incluyen la luz visible y los infrarrojos, que en orden de longitud de onda mayor sería 280 a 3, de 320 a 380 los VA, de 280 a 320 están los VB, pero esos tienen la capacidad de decirnos, chagra, te estás quemando, la piel está roja, te está ardiendo y te retiras del sol. Claro. Los ultravioleta A son los enemigos silenciosos porque se broncea la piel. Porque no nos arde. Y el problema Estamos es que ahí. el bronceado vino a constituirse un estatus social. A la gente, mientras más morena está, yo no entiendo, a veces les digo al paciente, no entiendo por qué el blanco quiere ser negro y el negro quiere ser blanco. O sea, no entiendo.
pero estos enemigos silenciosos, la luz visible que va de 380 a 700 nanómetros y los infrarrojos que están de 700 a 800, tienen efectos acumulativos beneficiosos, porque también hay que reconocer que el sol tiene efectos beneficiosos, pero también efectos nocivos. Valga, ahorita que hablamos del espectro de radiación, que la computadora, los radares, la televisión, no emiten radiaciones de longitudes de onda pequeñas que puedan dañar la piel. Una televisión, una computadora están alrededor de... Es decir, las pantallas no nos dañan la piel. Es que son 2000 nanómetros de longitud de onda, ya está muy lejos. Si te dije que el infrarrojo estaba en 800 y esto en 2000. Claro. Bien. Es decir, de quien tenemos que cuidarnos es del sol. ¿A qué hora tenemos que cuidarnos del sol y a qué hora sí deberíamos tomar el sol? Porque se dice primero hay ciertas y después de las 4. Claro, hay situaciones de alarma, por ejemplo, como el agujero de ozono en la Antártida, es el filtro de esta radiación. Aquí en el Ecuador algo se habla del adelgazamiento de la capa de ozono, pero no hay el agujero, ¿no? Entonces sí hay el filtro, pero un poquito menos. Adicionalmente a esto, por cada 1000 metros de altura que tú subes, se incrementa un 5-6% de radiación solar. Es decir, 2.800 metros de altura de Quito, estamos hablando de un 15-16% más de radiación solar que en Guayaquil o que en la playa. Claro, así es. Ahora, estos efectos negativos es un envejecimiento de la piel. Se oxidan. Hay dos tipos de arruga. Claro. Las arrugas de edad, las propias de edad, son arrugas que al plegarles tú, al pellizcarles, regresan a su estado natural. Regresan, son arrugas finas. En cambio, la arruga, ¿qué vas a tener arrugas tú si eres una bebé, hija mía? No tanto, Doc. Pero esas arrugas son de expresión, ¿sabes? Las arrugas normales de envejecimiento cronológico son arrugas de edad. Son normales. Arrugas normales, la gente no la toma tan normal, pero sí. Se produce por la expresión, por la mímica que uno gesticula. En cambio, la arruga de sol es una piel sin brillo, una piel opaca y arrugas muy gruesas que luego de plegarles o de pellizcarles no regresan a su tono natural. Son marcadas. Son más profundas, con menos. ¿Por qué? Porque las fibras elásticas y colágenas de la dermis se degeneran, se deterioran. Y es en las capas superiores, en la epidermis, donde el queratinocito sufre este proceso de oxidación. De oxidación. Aparte de las arrugas, doctor, perdón que le corte, pero nos queda poquito tiempo y quería explicar así con más detalle también cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, no protegernos aquí en el país, que estamos obviamente más cerca, ya hemos hablado de todos los factores, de no protegernos del sol. ¿Qué pasa si yo salgo en un día de trabajo, no me pongo protector solar, no utilizo gorra, salgo con manga corta porque hace un solazo y realmente no me cuido? ¿Qué es lo que me puede pasar a corto y a largo plazo? Es que, Carlita, no solo es aquí, es en el mundo entero. Si te vas al Caribe, si te vas a Orlando. Estamos igual en todas partes. En el verano el sol te daña. Que aquí es mucha más la radiación y nos hace mucho más daño, por supuesto que sí. Eso es justamente lo que te estaba diciendo. Este proceso de oxidación de las células hace que se dañe el ADN, el material genético, la información del núcleo de la célula. Entonces, esta célula, ¿qué se va a reproducir? De una célula dañada van a salir otras hijas dañadas. Se juntan estos y forman, por un lado, los precánceres. El envejecimiento de la piel tiene 3 pasos del sol. Manchas cafecitas, no el paño. Manchitas redondas cafés, carachitas en la piel, que la gente dice, eso es de la edad. No, eso es del sol. Carachitas, costritas y cáncer de piel. Entonces, puede no llegar a desarrollarse cáncer. El cáncer
en su gran mayoría no mata gente, pero el melanoma, por ejemplo, que es el que crece sobre los lunares con manchas muy negras, ese sí mata gente. Entonces, y también está inducido por la radiación solar, y también cambian los lunares y aumentan los lunares por quemaduras de sol durante la infancia o repetidas quemaduras de sol. Entonces, el sol, por el lado de melanoma, por el carcinoma vasocelular, el carcinoma escapocelular, son procesos serios. Dos de ellos pueden ser solucionados operando, otro de ellos hay que operar y hay que rezar para que no sean muy gruesos, porque mientras más grueso el melanoma, más riesgos de fallecer la persona o de dar metástasis de la enfermedad. Entonces, el sol es dañino. Y el problema es que, no, me fui el año pasado a Salinas, me bronceé, me pelé y ya pasó. No, no es así. El daño, la oxidación que sufre tu célula se acumula y se queda ahí la célula dañada. Y por eso es que personas por encima de los 50 años, como mi persona o como otros médicos o población en general, partamos del hecho de que los protectores recién comienzan a comercializarse hace unos 25 años. 20 años, claro. Que las personas de 50 años vivieron 25 años sin protector solar. Y tú que estás pollita, estás en los 30, y si quitas 30, no usaste desde que eras pequeña, usas desde hace 5 años. Claro. Ya el daño se acumuló. Es importante que estos signos de alarma, manchas cafés, claro, que consideramos que son de la edad, arachas sobre todo, sea consultado el dermatólogo para establecer tratamientos que destruyan esto y recambien esa piel, rejuvenezcan la piel dañada por el sol. Entonces, sí podemos... El protector solar, antes que me olvide, Carlita, tiene que ser reaplicado. De mañana, 7, 8 de la mañana que uno sale de casa, 11 de la mañana y 2 de la tarde incluso, si el sol, por ejemplo, el verano que está haciendo ahora, es tremendo y se quema la piel y se daña la piel. Doctor, ¿el protector solar debemos utilizarlo solo en los días soleados o siempre? No, es que tienes que hacer costumbre, Carlita. A ver, claro, pongo yo el ejemplo. Saliste esta mañana a la radio, si te estás yendo presencialmente a la radio. Sales de tu casa, de la radio a las 11 de la mañana, estaba nublado, no había sol, la resolana también quema, primero. Por eso cuando nos vamos a veces a la playa y está nublado, nos quemamos más. Claro, y eso nos ha pasado muchas veces. Dices, pero si no había sol, y estamos colorados camarones. Entonces, la rutina y la costumbre es lo que hay que ir inculcando en los niños y en la población en general. Es decir, yo siempre me pongo 3 veces al día el protector. No se va a dañar tu piel. Le enseñé a mi niño que, porque encima más los colegios cuando son presenciales, educación física hacen a las 12, a la 1, y últimamente... Pobres guaguas achicharrados ahí. Claro, y ahora últimamente es el pánico de que el índice UV está altísimo. Siempre ha sido alto, Carlitas. Ahora es más alto, pero siempre ha sido alto. Siempre ha sido de preocuparse. Doctor, ahora hay muchas personas que dicen, por ejemplo, yo voy a salir, digamos, al parque, me pongo protector solar en la cara y en los brazos. Y las piernas nos olvidamos. ¿El protector solar dónde debe ir? ¿Solo en el rostro, en las manos, que es donde está más tiempo, más expuestos al sol? ¿O dónde se debe poner el protector? Todas las áreas expuestas. Yo te digo, por ejemplo, la gente que se queda calva o pierde pelo, resulta que es donde más precánceres desarrollan, porque esa piel cabelluda se convirtió en una nalga de bebé, porque es una piel que no estuvo curtida por el sol. Claro. Al quedarse sin pelo, perdió la protección y se quema. Okay. Y se hacen precánceres, se hace cáncer de piel. Al margen de que no maten algunos de los cánceres de piel, implica la cirugía, las cicatrices, los costos financieros que esto implica para la seguridad social, para el Ministerio de Salud, para la salud pública o para el bolsillo de la persona, es tener que operarse en ocasiones. Hace un rato veía un paciente con lesiones en la oreja, le digo, mire, ojalá no quede nada, porque capaz que tenemos que volarnos parte de la orejita, ¿no es cierto? Porque es una zona, por ejemplo, que golpea muchísimo el sol y no ponemos protector, porque las mujercitas pues tienen pelo largo, aquí arriba de las orejitas. Arriba de la oreja. Especialmente a los guaguas hay que ponerles ahí el protector solar, si eso es verdad. Pobres guaguas,
Ayer mi hija me decía, me fui al parque con los hijos, le dije, pusiste protector a los nietos, y no porque sean dermatólogos, sino porque es una costumbre Y se hay que debe ser usar. costumbre, es verdad. ¿Qué factor se debe usar? Esa es la otra pregunta que siempre me hacen. ¿Qué factor de protección usaremos? Usemos por encima de 50 es un buen número. Hay algunos de 30 también que dan buena protección. ¿Qué es este número? Es el tiempo que te permite estar protegido. Por ejemplo, un factor de... Tú tienes una dosis para ponerte colorada, que si haces la prueba algún día, sin protector más o menos estará en los 3 minutos. Si tú usas un factor de protección solar 50, te va a proteger 150 minutos. Ok, doctor. Doctor, es importante que determinemos el protector solar para niños y para adultos. ¿Eso también es importante o podemos poner el de adultos a los niños? Podemos poner el de adultos en niños, porque realmente es un tema más de marketing que otra cosa. Ok, es un tema más de marketing. A ver, Perfecto. La formulación galénica de los niños suelen ser más bien pantallas solares, no con químicos, sino con sustancias que reflejan la radiación solar, sustancias que cuando uno sude el niño no le entre al ojito y no le arda, ¿no es cierto? Para las mujercitas actualmente han salido en compacto, o sea, sí. Al sí, maquillaje y todo. Lo importante es cuidarnos entonces, doctor. Quiero agradecerle muchísimo al doctor Patricio Freire, dermatólogo, de estos pequeños tips. Es un tema que tenemos que seguir tratando y sobre todo no olvidarnos de que esto es parte de nuestro día a día y como decía nuestra querida oyente, ya no es un cambio climático, sino es una emergencia climática y tenemos que estar pendientes de nuestra salud también. Muchísimas gracias. Un gusto, les agradezco la invitación. Pasen bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hablar sobre la nueva semaforización. Acuérdense que ya no estamos en estado de excepción y hay algunas cosas que han cambiado, así que vamos a hablar el día de mañana con el Observatorio de Pichincha. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós.